Hechos capítulo 2, versículo 4. Cuando ya todos lo tengan, me dan un fuerte. Pasen, hermanos, vamos a esperar un poco a los hermanos para que podamos. Gloria a Dios. Yo creo que ya todos. Dice, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra de la siguiente manera: y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Alabado sea el Señor. Hasta ahí lo vamos a dar. Déjalo. Padre, te damos gracias en esta hora por esta bendición gloriosa, Señor, que nos concede poder, Señor Dios, oh Señor, hablar en esta preciosa hora, Señor. En esta hora, mi Dios amado, vengo delante de ti, Señor, para decirte gracias, mi Dios amado, por esta bendición gloriosa, Señor. Oh Dios, que nos concedes, mi Dios eterno, poder, Señor Dios, traer este mensaje para mis hermanos, Señor. Gracias porque primeramente hablas, Señor, a mi vida. Y Dios eterno, en esta hora quieres hablar a la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor, ven glorificándote en esta preciosa hora, Señor. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bendito Dios. Puede sentarse. En esta hora, hermanos, vamos a trabajar bajo el tema, hermanos, hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Bendito Dios. Este tema, hermanos, es otra de las doctrinas fundamentales de la iglesia. Una doctrina muy fundamental, hermanos, de la iglesia. Bendito Dios. La cual, amados hermanos, bendito sea el Señor, usted la comienza a ver, hermanos, bendito Dios, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Usted, hermanos, en el Antiguo Testamento no ve nada de esto, bendito sea el Señor. Pero aquí ya en el Nuevo Testamento, la palabra nos habla, amados hermanos, de el hablar en lenguas. Bendito sea el Señor. Fíjese bien, hermanos, como ya lo hemos dicho anteriormente, la Biblia nos registra, hermanos, dos tipos de lenguas. ¿Cuáles son, hermanos? Lenguas angelicales y lenguas humanas. Lenguas humanas y lenguas angelicales. Alabado sea el Señor. Como muchas veces he dicho, algunos dicen de que las lenguas humanas ya no se hablan y que solo una vez se hablaron. Pero la Biblia habla, amados hermanos, que Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas o angelicales, pero si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Nada soy. ¿Qué vengo a hacer entonces si no soy nada? ¿Ah? Dice que vengo a ser como címbalo que retiñe o como metal que resuena, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Hermanos, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, hablándolo en nuestro idioma, vengo a hacer solo la bulla. La bulla. La bulla. Alabado sea el Señor, solo la bulla. Pero Dios, hermanos, no quiere, hermanos, que en el pueblo de Dios haya, hermanos, personas o creyentes, hermanos, que solo sean la bulla. No, sino, hermanos, el don de lenguas, hermanos míos, es, hermanos, ¿para qué? Para edificación de la persona. Iglesia. No. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, los creyentes de la época del Nuevo Testamento, hermanos, bendito Dios, consideraban el hablar en lengua, hermanos, alguna señal muy importante de hermanos, concerniente al bautismo del Espíritu Santo. Pero no es, hermanos,
que solo, hermanos, tiene que, hermanos, alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, hablar en lenguas. No, no solo es eso. Pero lamentablemente la iglesia, amados hermanos, hoy en día, como que se le hizo más fácil el hermano poder, amados hermanos, agarrar el don de lengua. ¿Se ha fijado? ¿Se ha visto usted que el don de lenguas, donde quiera usted lo oye? ¿Verdad que donde quiera usted oye hablar a alguien en lengua? Alabado sea el Señor. Y esto es bueno, amados hermanos, es bueno si alguien, oiga, yo sé que algunos se van a incomodar en esta hora por lo que voy a hablar, pero lo voy a hablar, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Porque la idea, hermanos míos, de Dios no es solo que usted hable en lenguas. No, sino que la idea y el propósito de Dios es de que usted se salve. Amén. Ese es el deseo de Dios. Alabado sea el Señor. Es de que usted y yo nos salvemos. Bendito sea el Señor. El hablar en lenguas. Fíjese bien. El versículo, hermanos, que hemos leído en esta tarde, hermanos, se está refiriendo cuando, hermanos, estaban todos reunidos en el día del Pentecostés, que estaban ¿a dónde? Estaban reunidos en el aposento alto, esperando, hermanos, el día del Pentecostés, que sucedía, que era, hermanos, ocurría 10 días después de la Pascua. Alabado sea el Señor. Y hermanos, la Biblia dice, hermanos, bendito Dios, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Alabado sea el Señor. Una pregunta, ¿son 10 o son 50? Porque después de la Pascua son 50, no son 10. Son 50. Porque acuérdense que después de la muerte del maestro, aparece por 40 días y 10 días después viene. Sí, perdón, sí. Es cierto. Gracias, hermano, por corregirme. Gracias, hermano. Es cierto, hermano. Después de la Pascua, hermanos, gracias por corregirme. Después de la Pascua, amados hermanos, son, hermanos, ahí es donde me confundí. Son 50 días, 40 días, hermanos, que Jesús está con ellos, con los discípulos. Pero Él les manda que no se vayan a ir de Jerusalén hasta que sean ¿qué? Investidos o llenos del poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fíjese bien, voy a hablar un poco, hermanos míos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto no lo hablé. ¿Por qué, hermanos, el creyente o el Hijo de Dios necesita recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué necesita ser bautizado con el Espíritu Santo? Y muchos dicen que solo por hablar en lengua. No, hermanos, el creyente, fíjese bien, el creyente, hermanos, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo, número 1, para poder obtener valor. ¿Verdad? Número 1, para poder obtener valor. Número 2, para poder obtener poder. Bendito sea el Señor. Y número 3, para poder obtener, bendito Dios, fíjese bien. Número 1, para poder tener valor. Número 2, para poder tener poder. Número 2, para tener autoridad, hermanos, de predicar la palabra de Dios.
¿Se acuerdan que Jesús sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo? ¿Ah? Pero había momentos que ellos tenían miedo. Pero cuando ellos son, hermanos, bautizados con el Espíritu Santo, hermanos, el Señor les da poder y autoridad. Y hermanos, la Biblia dice, hermanos míos, que aquellos hombres ya no les temblaba la voz. O sea, ya estaban, hermanos, con valor. Como quien dice: si me toca a mí morir por la causa de Cristo, estoy dispuesto. Alabado sea el Señor. Usted ve a un Pedro, amados hermanos, que cuando se le dice: tú eres uno de los Galileos, tú eres el que andaba con él. No, no soy. Con miedo, ¿verdad? Pero cuando ya Pedro, amados hermanos, está lleno y está bautizado con el Espíritu Santo, le dice: ustedes son los asesinos. Ya no es un Pedro miedoso. Pero el Señor le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el ¿qué? Sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué iban a recibir poder? Para predicar la palabra con autoridad, con denuedo. Alabado sea el Señor. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén. Allí van a comenzar. En Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Alabado sea el Señor. Hermanos, por eso muchas veces el creyente que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo tiene miedo predicar, tiene temor predicar. Alabado sea el Señor. Cuando yo, hermano, fíjese bien, yo comencé predicando en los buses de El Salvador. Yo tenía como un mes de haber aceptado y Dios puso en mi corazón predicar. Hermanos, y yo lo primero que empecé a decir: pero Señor, ¿qué voy a hablar? Pero Señor, ¿qué voy a decir? Más que todos me conocen, porque comencé a predicar, hermano, en el bus de que iba, hermano, de San Salvador a mi pueblo. Y hermanos, eran 11 kilómetros donde, hermanos, que faltaban para llegar al pueblo, cuando yo sentía aquel deseo de predicar. Hermanos, y empiezo: no, yo no me voy a parar. Pero aquello como que no me dejaba. Entonces me paré y empecé a predicar. Y después que yo decía que qué es lo que iba a hablar, hermanos, empecé a hablar de las maravillas de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, y me maravillé que, hermanos, empezaron hermanos que iban en esa unidad diciendo: amén, hermano, gloria a Dios, hermano, aleluya, hermano. Y después que yo decía que no iba a tener palabras, hermano, ha llegado el bus, hermanos, hasta el pueblo y yo todavía con palabras. ¿Y eso quién lo hace? Dios. Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese bien, Dios, hermanos, le da poder, le da autoridad a sus hijos. ¿Para qué? Para que lleven el mensaje de la palabra. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese bien, el hablar en lenguas, hermanos, en este momento los discípulos y los apóstoles, porque los apóstoles, hermanos, solo son ¿cuántos? 12. Entonces los demás no los catalogó el Señor como apóstoles, sino como discípulos. Entonces la Biblia dice, amados hermanos, que estaban 120 reunidos en aquel aposento, ¿verdad? 120.
Y esos 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras Lengua. Y oiga bien, dice que comenzaron a hablar según el Espíritu les. O sea que no era de que ellos iban a empezar y yo quiero hablar esta lengua. No, yo quiero hablar otra. No, yo le quiero hablar a los medos. No, yo a los elamitas. No. El Espíritu Santo le daba que hablara, hermanos, a cada hermanos, uno de aquellos que estaban en aquel lugar. La Biblia dice que habían de dónde, de cuántas naciones habían. De muchas. Habían medos, elamitas, partos, de Bitinia, de África, hermanos, y todos, hermanos, hablaban, hermanos, conforme el Espíritu les daba. Pero, hermanos, fíjense bien, cuando aquellos hombres hablaban, hermanos, cada quien, hermanos, imagínense que estaba un gringo ahí, pongámoslo así, un gringo ahí, y Dios le daba que a alguien que hablara inglés. Se lo traigo así para que usted le entienda, ¿verdad? Entonces, él entendía bien lo que aquel hombre decía, porque estaba hablando en su idioma o en su lengua. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer, hermano, con esa lengua? Transmitir el mensaje de salvación, transmitir, hermanos, el mensaje de Cristo, hermanos, que había, hermanos míos, padecido por causa de los pecadores, pero que había padecido con un propósito, y el propósito era salvar al pecador. Alabado sea el Señor. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que cuando comenzaron a hablar en estas lenguas, la Biblia dice, hermanos, que todos quedaron atónitos, maravillados. Alabado sea el Señor. Quedaron maravillados. Y vea algo, hermano, fíjese bien. Muchos hay aquí que pueden hablar inglés. Fíjese bien, muchos hay aquí que pueden hablar inglés, y cuando viene un americano no se acercan a hablarle en inglés o a traducirle lo que se está hablando. ¿Por qué cree usted? Por miedo. Por miedo. O por pena. Pero, hermano, óigame bien, qué hermoso fuera, hermano, que cuando viene alguien, hermanos, que habla en inglés, y alguien se acercara y empezara a traducir. ¿Verdad que sí? Porque hay muchos que vienen, hermanos, y así como vinieron, así se van. Porque como no entendieron el mensaje. Alabado sea el Señor. Pero Dios quiere, hermanos, que el mensaje se transmita. Ese es el propósito de las lenguas. Y a muchos Dios les ha dado a hablar en lengua, en inglés, ¿verdad? Pero no les gusta usarla. Alabado sea el Señor. Entonces, estos empezaron a hablar en diferentes lenguas, hermanos. Y cuando, hermanos, Pedro, oiga, y esto, écheselo a la bolsa. Écheselo a la bolsa. La Biblia dice, oiga, que todos hablaron en lengua, ¿verdad? Pero hubo un intérprete ahí, alguien que interpretó. ¿Y saben quién fue? ¿Saben quién fue? Díganlo, no tengan miedo, fue Pedro. Pedro, hermano, oyó que todos estaban diciendo: ¡Ey, estos están borrachos! ¡Estos han tomado mosto! ¿Qué
gozo. ¿Ah? Es como dicen la chicha, pues. Es una bebida, pero que no está muy fermentada. Pero entonces Pedro, hermano, al oírlos a todos, hermanos, que están diciendo, no, estos están borrachos. Pedro les dice, no, aquí nadie está borracho. ¡Ey, son las 9 de la mañana! Aquí nadie está borracho. Alabado sea el Señor. Y qué lindo, amados hermanos. La Biblia no dice, hermano, ¿cómo habló Pedro? Lo único que la Biblia dice es que todos le entendieron. Quizás le hablaba un ratito a unos y otro ratito a otros. Pero algo pasó, todos le entendieron a Pedro. ¿Verdad que son curiosidades de la Biblia? ¿Ah? Imagínense, la Biblia dice que había de bastantes lugares, ¿verdad? Y todos le entendieron. Y todos preguntaron a una voz, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Alabado sea el Señor. Hermano, es que hay veces, hermano, también de usar la cabecita, hermano. Y ver estas cositas, hermano. Muchas veces usted las puede ver como algo sencillo, como algo que... Pero si usted las analiza desde un punto, hermanos, más apegado, o como, hermano, bendito Dios, cómo se dio esto, hermano, que todos le entendieron a Pedro. Y esto, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hermano, por eso muchas veces, amados hermanos, muchas veces, es lamentable decirlo, pero muchas veces nosotros como predicadores venimos bien estudiados y pensamos, hermanos, predicar en nuestra propia fuerza y Dios no obra. Y se dieron, hermanos, todo el sermón, muchas veces hasta enojados, porque no se dice amén, porque no se dice gloria a Dios. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ver, fíjese bien, el predicador tiene que ver dos cosas muy importantes. Número uno, que venga lleno él primeramente de la presencia de Dios. Porque cuando venga lleno de la presencia de Dios, esa presencia va a radiar, va a ser transmitida. Alabado sea el Señor. Esa presencia, hermano, mire, si hay un momento que usted no hay necesidad que le diga amén, diga un gloria a Dios, usted siente en su corazón confirmar la palabra. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, hermano, cuando Moisés descendió de estar en la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasó? Dice que su rostro resplandecía. Y resplandecía, y él se había dado cuenta que resplandecía su rostro, ¿verdad? Hermanos, necesitamos de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, fíjese bien, el hablar en lenguas, como le digo, estas lenguas que se hablaron fueron lenguas humanas. O sea, a cada quien le dio el Espíritu Santo que hablara en la lengua de los medos, los partos, los elamitas, los de Capadocia, Bitinia, y todos entendieron el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería era transmitir el mensaje de salvación a todos aquellos que se habían acercado a las fiestas. Porque esos no se habían acercado. Miren, hermano, fíjese bien, a muchos, Dios
alcanzó, no porque iban a buscar a Dios, no porque iban de meses. Así, o sea, no tenían el plan pues, de ir a aceptar al Señor, sino solo de ir a vigiar, de ir a ver. Pero Dios en su misericordia, allí lo llamó. Allí lo llamó. Alabado sea el Señor. Y eso es, ahí nos muestra, hermano, la misericordia de Dios. Porque yo fui uno, y yo decía, yo voy a ir para que ya se le quite la doña a esta señora, decía que tanto me invita. Pero el plan de Dios no era de que yo fuera solo a quitarle la bulla a la que hoy es mi suegra, no. El plan de Dios es que yo fuera y yo aceptara al Señor. Así les pasó a estos. Estos iban a ver por el estruendo que había oído, por lo que estaba pasando. Fueron a ver esto. Y ahí es donde Dios los llamó. Ahí es donde Dios los convirtió. Qué bueno de Dios, ¿verdad? ¿Vieron? Estaba recordando de una anécdota de un acontecimiento que me tocó a mí vivir. Fuimos de visita abajo a la iglesia y con un hermano. Y en eso se sentía la presencia de Dios en un hermanito. Cuando Cristo iba, empezó a hablar, pero no en lengua evangélica, sino en la media. Y llegó de visita ahí una señora de Armenia. Entonces la señora al final del culto, ella se acercó a él y le empezó a hablar en la media. Y él le dice que no. Nunca había hablado. Entonces le dice ella, sí, yo te escuché. Dice, porque ese mensaje era para mí. Yo le he pedido a Dios por mi hija que se quedó en la media. Dice, yo estoy descargado de hija. Y ella se reconcilió en ese último curso. Dice, yo te escuché a ti que hablabas en la media. Y me estaba diciendo que mi hija estaba bien. Entonces ella no estaba contenta por eso, porque estaba preocupada por mi hija. Dice, ya con esa contestación que hubiera dado, dice que le he reconciliado. Sí, eso es lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios, ¿verdad? ¿Y sabe por qué Dios lo hizo? Porque vio esa mujer, número uno, estaba pidiéndole a él, aunque descarriada, pero le estaba pidiendo. Y Dios, como es bueno, le contestó por medio de aquel varón. Alabado sea el nombre del Señor. Es que Dios es bueno, hermano. Mire, hermano, Dios es tan maravilloso, mi hermano, que cuando tiene un plan con usted, sea como sea, Él lo va a traer. ¿Me levantó la mano, hermano? En español, estaba una persona no hablaba nada de español y estaba llorando a lágrimas fuertes. Se comunicaba con la palabra. Y al terminar el mensaje nos acercamos y le dijimos que había entendido, que todo el mensaje lo había entendido y que la vida que ella tenía era el mensaje que ella necesitaba para ser sana. Es el poder de Dios. Oiga, pero lo que el hermano está contando es diferente. Porque esa persona oyó y pudo interpretar. Ellos predicaban en español y ella podía solo inglés, pero entendió y interpretó todo. O sea, eso es el poder de Dios. Es que Dios, hermano, cuando tiene el plan con una persona, lo va a hacer entender como sea. Como sea. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor para con nosotros.
Sí, hermano, lo único que nosotros somos muy rebeldes, hermano. Muy rebeldes. No, porque Dios, hermano, hace maravillas en medio de su pueblo. Él hace maravillas. Alabado sea el Señor. Vale la pena servirle al Señor. ¿Cuántos se gozan al servirle al Señor? Amén. Bendito sea su nombre. Hermanos, estos hombres empezaron a hablar en lenguas, hermanos, y la palabra de Dios dice que se convirtieron. ¿Cuántos, hermanos? ¿Ah? ¿Cuántos se convirtieron? Hermanos, no leen la Biblia, hermano. Algo tembloroso lo dicen. 3,000. Hermano, 3,000 se convirtieron y en la segunda 5,000. Ay, Señor, no le llegamos ni a los callos a Pedrito. Aleluya, necesitamos más presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, fíjese bien, el poder que estos hombres recibieron, un poder extraordinario, hermano. Yo te digo que yo quizás le puedo tirar mi cobija a alguien y no se sabe. Y Pablo dice que ¿qué dice que le llevaban de Pablo a los enfermos? Paño. Los pañuelos llenos de mocos, pero él los llevaban y se los ponían a los enfermos y los enfermos sanaban. Pedro iba pasando y quizás estaba ya un enfermo que ya lo había dejado. Pedro ya había pasado, pero la sombra alcanzaba al enfermo y el enfermo sanaba. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese bien. Pero esto, hermanos, ¿era solo para los apóstoles? ¿Ah? No era solo para los apóstoles. No era solo para los apóstoles. Hay profecías, hermanos, que tienen uno y más cumplimiento. Alabado sea el Señor. Porque el Señor dice: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Es que, hermanos, Dios, hermanos, en su misericordia ha usado, hermanos, su poder para traer muchos al Evangelio. Muchos al Evangelio. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es clemente, amados hermanos. Si nosotros, muchos de nosotros, hermanos, así, muchos de nosotros ya estuviéramos bajo tierra. Pero Dios fue misericordioso. Dios fue misericordioso. Bendito sea el Señor. Fíjese bien, el genuino, hermanos, hablar en lengua. Fíjese bien, las lenguas, hermanos, son una señal inicial. Una señal inicial del bautismo del Espíritu Santo. No es que es todo. No, es algo como inicial, hermano. Bendito Dios. Y no todos los que, hermanos, han sido bautizados con el Espíritu Santo se les dio el mismo don. No todos. Cada quien tiene su don. Y usted no puede trabajar
No puede trabajar en don ajeno. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios dice, hermano bendito Dios, que cuando el poder del Espíritu Santo vino, los hizo hablar en lenguas. Y fueron lenguas humanas. Qué bonito fuera, hermano, que vinieran americanos y empezaran a hablar en lengua. Mire, el día que fuimos, que nos reunimos todas las iglesias, se acercó una señora americana al hermano Edwin y le preguntó que si iba a haber culto. Y le dice que sí. Y le dice, pero en inglés, le dice, no, le dice, solo en español. Oh, dice. O sea, hay gente que quiere oír palabra de Dios, hermano. Hay gente que quiere oír palabra de Dios, pero como no nos lanzamos a hablar en inglés, ¿verdad? Y lo digo porque hasta yo, hermano, desde el momento que yo predico la palabra, tendría que empezar a buscarme una mi palabra, ¿verdad? Porque aún cuando vamos a evangelizar, hermano, hay gente, hermanos, hay gente americana que se le quiere dar viendo, como quien dice, me vas a dar un tratadito. Hay mucha necesidad, hermano. Si lo único que no hemos necesitado, lo que ya estamos en la congregación. ¿Se ha fijado usted que muchos de nosotros, todos Dios es el que necesita de mí? Hoy no voy a llegar al culto. ¿Para qué voy a ir al culto? Si el mismo predicador pone, si el mismo que da la enseñanza pone, no ponen a otro. Alabado sea el nombre del Señor. No hay interés, hermanos. Nosotros nos hemos vuelto desinteresados en las cosas de Dios. Pero le digo, hermano, y usted va para el cielo. Ay, hermano, hasta la pregunta me ofende. Hermano, ¿usted va para el cielo? Sí, hermano. Pero muchas veces no mostramos el interés que vamos para el cielo. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Dios, hermano, nos ha dado un privilegio grande. Amén. Mire, hermano, muchos de los que están allá afuera quisieran una oportunidad de la que nosotros tenemos. Gloria a Dios, aleluya. Y muchos descarriados. En la noche, en el día usted lo ve alegre, pero en la soledad de la noche lloran sus penas y dicen, siquiera Dios me permitiera volver a la iglesia. Y como la Biblia dice, hermano, que no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Es Dios misericordioso. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese bien. Las lenguas, hermanos, fueron, bendito Dios, una señal inicial y visible del bautismo del Espíritu Santo, bendito Dios. El hablar en lenguas es una manifestación de lo alto, bendito Dios, dada por el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. El decir hablar en lenguas inspiradas por el Espíritu Santo, oiga, lenguas, oiga, inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día es lamentable decirlo, pero hay gente que habla lenguas y no es inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Sino que son lenguas aprendidas. Lenguas aprendidas. Es lamentable decirlo, amados hermanos. ¿Sí, hermano? Sí, incluso, hermano Saúl, hoy en día también hay iglesias donde les enseñan a hablar en lengua a la congregación. Les enseñan a danzar también. Hermano, está terrible esto. Nosotros tenemos que, hermano, hablen en nuestra alma.
Hermanos, es que las cosas de Dios son ordenadas. Esto no es para que me vean. No. No, esto no es, ay, qué bonito, habla el hermano Pablo en lengua. No, esto no es así. Y algo también tiene que entender la persona, porque muchos piensan, hermanos, lamentablemente, piensan que por, hermanos, querer hablar en lengua en la congregación, lo van a tener por santo. Y ese es el problema que se está dando. Medio oyen en la congregación hablar en lengua a alguien y ya van hasta aquí a decirle, hermano, ¿me quiere profetizar? Hermano, ¿me quiere decir qué es lo que dice Dios? No, hermano, Dios no te va a hablar cuando tú quieras. No, Dios te va a hablar cuando Él quiera. Cuando Él quiera, hermanos. Hermanos, a mí se me han acercado personas que no me conocen y me han dicho, esto es lo que dice el Señor. Y yo digo, ¿de dónde salió? Pero ese es el poder de Dios, hermano. Alguien, oiga, yo no sé, oiga, con esto no lo estoy diciendo que en esta congregación hay. Oiga, tienen que quedar muy sabiendo que no estoy diciendo aquí hay lenguas aprendidas, porque si lo hubieran, se están metiendo en problemas con Dios. Amén. ¿Sabe qué se le llama? ¿Cómo se le llama a eso? Se le llama blasfemia. Blasfemia. Alabado sea el Señor. Entonces, si el Espíritu Santo no te toma, o el Espíritu Santo no te hace hablar en lengua, no lo hagas. No lo hagas. Porque vas a impresionar al hermano Pablo, me vas a impresionar a mí, vas a impresionar a los hermanos, al hermano Naúm, pero a Dios no lo vas a impresionar. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese bien, como dice el hermano Guillermo, hay lugares que sí les enseñan a hablar en lengua. Hay lugares donde le dicen, y hay lugares donde le dicen de que si no hablan lengua no van para el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante hablar en lengua, porque ¿para qué se habla en lengua, hermano? Para edificación de la persona, iglesia y de la persona, ¿cierto? Perdón, hermano Saúl, la palabra de Dios dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se edifica a sí mismo? Porque habla misterio con Dios. Porque él está hablando con Dios. Y él está hablando misterios con Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Pero también, hermano, hay que saber diferenciar que la palabra de Dios habla de dos tipos de lenguas. Por ejemplo, la que usted está hablando, que se habló de Pentecostés, fueron lenguas humanas, o sea, idiomas, pues. Esos idiomas uno sí los puede aprender, hermano. Porque yo puedo aprender inglés hablando en lengua humana, puedo aprender francés, puedo aprender portugués. Esos son idiomas que uno los puede aprender. Pero las lenguas angelicales, otro tipo de lengua, eso no se puede aprender. Les hablé desde el principio de dos tipos de lengua, ¿o no? Les hablé de dos tipos de lengua. Son bien diferentes las lenguas humanas de las angelicales. Lo único que el mismo Espíritu la da. Imaginen que el hermano Pablo no supiera francés
Y viene uno aquí que viene angustiado y lo toma el Espíritu Santo y empieza a hablar en francés. Y eso no es el poder de Dios, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para esas personas. Dios tiene un propósito de salvar a esas personas. Y como hermanos, muchos somos tan incrédulos que muchos hermanos nos acercamos al Señor hasta que ya vemos las señales. Hay muchos que han llegado al Evangelio hasta que Dios los ha sanado, hasta que Dios los ha restaurado. ¿Verdad? Hay muchos que han llegado, hermanos, hasta que ya la vida los ha golpeado, ya cuando están en la cárcel, hasta allá van a reconocer a Dios. También, hermanos, hay personas, hermanos, que cuando agarran el altar, así decirlo, el micrófono, motivan al pueblo que hable lenguas. No sé si usted lo escucharon. Sí, sí. Hay personas que dicen, hable esa lengua, hermano, que Dios para eso le da algo. Y yo no voy a hablar lenguas, porque alguien me está diciendo, yo voy a hablar lenguas porque yo siento de parte de Dios. Hermano, óigame, que ese es otro problema que se está dando en las congregaciones. En las congregaciones se han preocupado más por el hablar en lengua que por la santidad. ¿Por qué no le dicen al pueblo, hermano, vive en santidad? Apártese del pecado. Porque Pablo dice, si yo hablar en lengua humana o angelicales y no tengo amor, ay, Señor, nada soy, ¿sí, hermano? Aún nosotros, hermano, nosotros creemos, aún en medio de nosotros hay gente, hermano, que ha sido bautizada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no, muchas veces tenemos dominios, ¿verdad? Lo que Pablo le aconseja. Sí, el don que hay también, hermano, a veces tenemos como que el tiempo de oración, o alguien lo está motivando, no habla de lengua, porque es de parte de Dios. Pero uno sabe, uno ha sido bautizado y sabe que ha estado en esa presencia. Hermano, uno también. Pero vemos, hermano, que estamos viviendo tiempos donde puede estar la administración más hermosa y la persona, hermano, es muy reverente, ¿verdad? Y no le importa lo que hace. Y vamos a dar cuenta. Oh, sí, vamos a dar. Si yo lo he recibido, es mi responsabilidad. Activar eso en mí. No me voy a salvar con la lengua. No. Que tan culpable, pero también yo tengo que activar eso en mí. Ese don. Armándome en mí, hermano. Y más yo voy a transmitir eso hacia los demás, hermano. O sea, a veces también, ¿verdad? Cuando veía esa motivación, hermano, uno tiene que recibir en el Espíritu. Sí. Y estar en esa conexión. Porque cuando el Espíritu está ministrando, el Espíritu Santo nos ministra a todos. Y si usted, hermano, tiene ese mismo espíritu, hermano, cuando venga ese tiempo de meditación, usted ya, y lo mismo que está sintiendo su hermano, es lo mismo que usted va a sentir. Y qué bonito fuera de la comunidad de Pentecostés, de que todo un año, pero sí, lamentablemente, hermano, muchas veces hay necesidad, muchas veces no hay deseo, y muchas veces hay estudio espiritual. Es que, hermano, fíjese bien, ¿cómo podemos hablar en lenguas? Las lenguas no las habla o no las hablo porque yo quiero, no. Las lenguas yo las voy a hablar por la cercanía que tengo con Dios, la relación que yo tengo con Dios. Si Dios ve que Saúl está cerca de él, dice Dios, yo lo voy a visitar. Yo lo voy
Saúl está lejos y ¿qué es lo que hace? ¿Qué hacemos nosotros con el Espíritu Santo? Lo constrictamos. Él se aleja de nosotros. Él se va de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos más en la carne que en el Espíritu. Anda más la chuleta que el Espíritu. Y dice la Biblia que ahora pues ninguna condenación hay para los que Están en Cristo. para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Conforme el Espíritu. Conforme el Espíritu. Pero hay gente, hermana, hay gente, y yo eso también tenga mucho cuidado. Hay gente que así ya está caída en el Evangelio y sigue hablando lengua. Amén. ¿Sí, hermano? Yo tengo una Pregunta. bueno saber de la duda, porque como dice usted, hablan lenguas, es más de una lengua, ni siquiera lengua, es una lengua. Y a veces en congregaciones, lo que hablaron el sábado pasado, lo están hablando otra vez el otro sábado. La misma lengua, esto que dice el Señor, lenguas, son diferentes lenguas, porque siguen hablando la misma lengua. Le estarán diciendo lo mismo al Señor, estarán hablando lo mismo con el Señor. Porque en los discípulos decía uno de ellos, uno de ellos hablaba más lenguas que los otros. Pablo. ¿Verdad? Y hay que tener mucho cuidado también porque, como dice usted, se identifica a uno mismo. Y la palabra de Dios dice que hable lenguas con el Señor que cae en la iglesia. Hermano, sí, está bien. Hermano, lo que acaba de tocar el hermano es un punto muy delicado. Pero sí, hermano, me diga. Dios le bendiga. Amén. Miren, sobre el tema que se estaba tocando ahorita en las lenguas. Y yo he visto muchas veces lo que ha pasado es de que nos enfocamos mucho en la persona. Por ejemplo, hace no muchos años, recuerdo que Dios empezó a levantar a un varón allá en El Salvador que se llama Quintanilla. Y todo el mundo empezó a escucharlo y todas las lenguas que él hablaba, todo el mundo las empezó a hablar. En un momento, cuando ya empezaron a escuchar de que él falló, dejaron de seguirlo, pero las lenguas quedaron, las mismas. Luego el Señor empezó a levantar a alguien más y toda la gente empezó a escuchar al mismo varón y las lenguas que el varón hablaba empezaron a copiarlas, porque de eso se está hablando, ¿verdad? Empezaron a copiarlas, a repetirlas y el varón otra vez falló. Dejaron de seguirlo, pero las lenguas siguieron. Entonces, de eso está hablando, imagino ustedes, lenguas aprendidas, ¿verdad? Que la escuchamos de alguien, nos pareció bonito y empezamos a repetirla. Entonces, ahí es donde, en mi ver, entra la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque decimos, el Espíritu Santo me dio estas lenguas, pues no las escuchamos con nadie más. Amén. Ay, hermano, este tema es un... Pero mire, yo prefiero que me odie en un momento aquí en la tierra y no me vaya a odiar en otro lugar. El hermano, la pregunta que hacía, de hablar en lengua o en lenguas. ¿Qué es lo que está sucediendo muchas veces? Todo el tiempo el que habla lenguas, algunos no, habla la misma lengua. Y hay gente que ya también aprendido ya. Estamos jugando mucho a ser espirituales en las congregaciones.
hermano, sale un tipo que no se le puede decir pastor, que empieza a soplar a la gente y empieza a leer. Y se topa con una niña y le hace también a la niña y la niña no le agarra nada. Y el tal, cuando ve esto en la niña, ¿sabe qué es lo que hace? Y lo terrible, hermano, es que queda grabado. Y estos son los que no entran al cielo ni dejan entrar. Ya le doy. Ni dejan entrar. Le hace a la niña en este tipo. En pocas palabras, muere. ¿Cree que una persona llena del poder de Dios va a hacer estas cosas? No. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, yo quiero compartir una experiencia que tuve en El Salvador. Cuando fui el año antepasado, me invitaron a un culto de hogar. Estaba haciendo una acción de gracia a una hermana. Y entonces llegaron varias iglesias. Entonces al pastor que le dieron de último de predicar, llamó a todas las hermanas que pasaban enfrente. Yo no quise pasar. Pero él, hermano, empezaba a orar por ellas y les tiraba el soplido a la cara y todas ellas me acostaban en el suelo. Y entonces yo sentí como un rechazo, ¿verdad? Que yo sentía que esto no era de parte de Dios. Entonces él me llamó y me dijo, ven tú, me dijo, adelante. Vine yo y pasé. Y cuando yo pasé, empezó él a entrar supuestamente, ¿verdad? Y entonces me tiró el soplido en la cara. Cuando me tiró el soplido, yo sentí como un rechazo. Entonces, como él vio que yo no caí, que me hice sentar nuevamente, empezó a hablar de eso, que dijo que a veces éramos rebeldes, que no aceptábamos lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Entonces mi hermana me dijo, no te sientes tú como marearte, le dije, no le dije que el diablo, le digo, porque eso no viene de Dios, le dije yo. ¿Cuándo veces tuviste que Jesucristo anduvo soplando a la gente en la calle y la gente caía al suelo? Le dije, para mí eso me vale. Entonces yo sentí un rechazo que no era de parte de Dios. Sí. Y esto Hermano, se ve mucho en la iglesia. hermano, es de tener mucho cuidado. Sabe que nosotros muchas veces nos estamos volviendo idólatras. Idólatras. Ay, hermano, pues nosotros no tenemos los santitos, pero pues lo volvemos idólatras de las personas. ¿Sí, hermano? Una pregunta corta. Hermano, los que hablan lenguas, ¿las pueden hablar todas las veces que están en los cultos? Las lenguas, o sea, ¿tienen que hablar todas las veces? ¿Las mismas o diferentes? Las lenguas. Vaya, óigame, fíjese bien, porque se la voy a responder de dos formas. Si una persona está en santidad y conectada con Dios, todo el tiempo va a sentir la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo no le va a dar a hablar la misma lengua. No va a dar las mismas lenguas. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Si yo veo al hermano Pablo hoy, yo voy a hablar algo con él. El otro sábado lo vuelvo a hablar, no voy a hablar lo mismo. El otro sábado lo vuelvo a hablar, no voy a hablar lo mismo. ¿Por qué no es así? Porque Dios lo que quiere es que el pueblo se edifique. Dios no va a hablar lo mismo conmigo hoy, mañana, pasado y pasado mañana. No, Dios me va a hablar diferente. Por eso, hermanos, este tema es un tema muy delicado y lo vamos a seguir hablando porque hay necesidad, hermanos, hablar este tema y estos temas hasta, hermanos, dejarlos claros. Porque yo prefiero, hermanos, óigame bien, yo prefiero que alguien vaya sin hablar lenguas al cielo
que alguien se vaya hablando lengua al infierno. Porque no son lenguas aprendidas, hermano. Hermano, con esto voy a terminar. Hermano, hay tanta gente que es idólatra, que si oye a un predicador famoso hablar en un tono, hasta él ya habla. Pues digo, mira, pomado, mira aquí. No, hermano, no podemos hacer esto. Sí. Solamente, hermano, no hay que ver confundirlo, hermano, de esto, porque cuando usted se va a los manos, ahí habla de género de lengua. Hay que hermano, tener mucho cuidado, porque a veces usted escucha a la persona, si usted no tiene discernimiento, hermano, mejor que me caiga. Sí. Porque hay gente, hermano, que a veces somos prestos para dejar. Sí. Yo le digo yo aún en mi persona, pero a veces ha pasado, digo, Señor, yo no siento, yo no tengo ese discernimiento, digo, Señor, tú sabes, ¿verdad? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay que discernir entre lo que son las lenguas y lo que habla también ahí en Romanos 12, que habla también de diversidad de género de lengua, que es muy diferente. Entonces, usted puede hacer que la persona llama a gente como decir ciertas palabras para poder oír. Yo en lo personal, hermano, yo me meto, yo no estoy escuchando lo que dice abajo. ¿Verdad? Es mi conexión, mi persona con el ¿verdad? Sí. Pero hay que discernir, separar lo que son las letras y lo que son el género. Sí, por eso les digo, hermano, que esto lo vamos como dicen, a exprimir hasta sacarle todo el extracto, todo el jugo. ¿Por qué, amados hermanos? Para que, yo no digo que aquí hay confusión, ni que hay, ¿me entienden? Pero si quisiera ver o quisiera entrar, eso es para perseguimiento, o si alguien lo está haciendo o lo quiere hacer. Cuidado, hermano. Dios no es juguete de nadie. Dios no es juguete de nadie. Si usted, el Espíritu Santo, no lo toma, no haga nada. Y si el Espíritu Santo lo toma, como dijo David, a David le dijeron, en palabras salvadoreñas le voy a hablar. Qué desgraciado, como se ha lucido el rey. Inútil. Por ejemplo, hermano, lo que preguntaba la hermana, una persona que habla en lengua sí puede hablar con lengua. Por ejemplo, le vamos a dar el ejemplo de mi mamá. Mi mamá, ella no puede hablar inglés, ella solo habla español. Y usted le va a escuchar hablando ese idioma siempre, porque solo puede ese idioma. Sí. Entonces, no la puede escuchar hablando en otro idioma a ella, porque ese es un idioma de ella, es una lengua que ella tiene y no tiene otra lengua. Ahora es lo que tocaba al pastor. Hay personas que tienen géneros de lengua. Entonces usted la va a escuchar hablando otras lenguas diferentes, no las mismas siempre, porque son otras lenguas. No solo una, sino que ya son lenguas. Más de uno, pues. Ya hay más de uno. Lo que le preguntaba el hermano también. Sí. Ya hay una persona que habla más de un idioma, habla lengua. El que habla uno, habla una lengua. El que habla varios, habla lengua. O sea, habla más de un idioma. Sí. Desde el momento que la hermana habla una lengua, con esa lengua que ella, Se va a comunicar siempre. sí, con esa lengua que ella habla, no va a hablar las mismas palabras. O sea, o va a ir a hablar, le voy a poner un ejemplo, va a ir a hablar la hermana Vanessa lo mismo todos los días con la hermana, no, son diferentes pláticas. Entonces a eso es lo que queremos llegar, que el Espíritu Santo va a hablar de otra manera, ¿ya? Porque las lenguas aprendidas son las mismas. Y esto, hermanos, no es para destrucción.
Esto es para que nos despertemos y seamos edificados. Porque yo, ¿sabe qué? Mi propósito mío es de que todos nos salvemos. El propósito del hermano Nahum como pastor es de que todos, hasta el que se sienta casi allá en la calle, porque hay algunos que quisieran que el hermano Nahum le pusiera una sillita en la calle. Él quisiera que todos se salvaran. Hermano, como pastor, oiga bien, como pastor el hermano Nahum, el día del arrebatamiento, yo creo que él me echaron ojo a todo el pueblo y va a decir: viene el hermano fulano, y se va a ir por lo más rebelde, ¿no? Vendrá el hermano Saúl. Hay que ver. Viene el hermano Lucas. Viene el hermano Pablo. Y si no ve que va el hermano Pablo, el hermano Saúl y el hermano Lucas, al hermano le va a dar tristeza. Va a decir él: tanto tiempo estuve hablándole a mis hermanos, tanto tiempo le dije cómo caminaran y ellos no valoraron la palabra de Dios. Él se va a sentir, hermanos, traspasado. ¿Por qué, hermanos? Porque se llega a amar a los hermanos, se ama a los hermanos. Yo no sé quién de ustedes, no sé quién de ustedes ha tenido sueños con el arrebatamiento y lo primero que ve, a ver si viene el hermano, si viene la hermana. ¿Por qué? Porque los amamos y quisiéramos que todos llegáramos al reino de los cielos. Hermanos, valoremos la obra de Dios, valoremos las cosas de Dios. Si usted es espiritual, sea espiritual. Si usted tiene comunión con Dios, siga teniendo comunión con Dios. Si usted quiere vivir cerca de Dios, siga viviendo cerca de Dios. Usted verá su recompensa. Un día verá al Señor y Él le va a pagar bien. Pero no juguemos con Dios. No juguemos con Dios, porque el día que tengamos el encuentro con Él será demasiado duro. Dice Él que Él no tendrá misericordia. Y esto, hermano, va para la congregación, va para mí. Sirvámosle al Señor, seámosle fiel. El próximo domingo seguimos con este tema. Alabado sea el Señor. Que Dios me le bendiga.